epsilon, la varianza asociada a ese error que no podemos modelar, que no podemos entender, siempre está presente en el error esperado de un dato nuevo. En consecuencia, ¿ok? En consecuencia, si este valor fuese un número, hay una parte que es mayor que cero, no sabemos cuánto es, pero existe, que va a ser la varianza de epsilon, que nunca vamos a ser capaces de poder modelar. En consecuencia, lo que quiere decir es que nos vamos a equivocar. Nunca vamos a poder pronosticar exactamente Y0, pero dependiendo de ciertas circunstancias, es posible que este error sea casi mínimo y la distancia sea desconsiderable. O sea, un número que tienda a un valor bastante pequeño. Entonces, ¿qué sucede? De lo que podemos controlar, nos damos cuenta de lo siguiente. Podemos separar lo que podemos controlar en dos cosas, A, B. Una referente al sesgo, al bias, y la otra referente a la varianza. ¿Ok? Eso es lo que podemos controlar. No solo eso, sabemos que lo que podemos controlar del sesgo está al cuadrado y lo que podemos controlar de la varianza es lineal, está simplemente elevado a la 1. Tiene un exponente aquí que es 1. Entonces, en nuestra terminología, el trade-off entre bias y varianza es, bueno, ¿qué pasaría si yo aumentara el bias y tratara de disminuir la varianza? O caso opuesto, puedo tratar de aumentar la varianza y disminuir el bias, de tal manera que minimicemos este valor esperado del error. Entonces, si tuviésemos técnicas en donde podemos controlar o sabemos cómo controlar, modificar un poco el bias y modificar un poco la varianza de tal manera de que esto minimice, estamos haciendo en teoría entonces mejores predicciones. ¿Qué sucede? Luego vimos un ejemplo en donde en el caso específico, ¿ok? De hacer regresión con Rich o con Lazo, podemos controlar incluso tener expresiones en donde veamos aún más ese intercambio que hay entre la varianza y el sesgo. Entonces, ¿a qué llegamos como conclusión? Primera conclusión era, estamos haciendo lo de la otra vez, ok. La primera conclusión fue, si hiciéramos regresión sin regularización, que es OLS convencional, sabemos dos cosas. En cuanto al sesgo, sabemos que es insesgado. Entonces, beta techo, siendo beta techo el modelo optimal, es insesgado. El bias teórico es cero. Luego también sabemos que ese estimador lo llamamos estimador blue, porque de los insesgados es aquel que tiene la varianza mínima. Es decir, si tuviesen más estimadores lineales y los llamamos B tilde, la varianza de B tilde tiene que ser siempre mayor o igual a la varianza que me provee el estimador que consigo con mínimos cuadrados. Entonces, bajo este escenario, lo lógico sería pensar que, bueno, ya con hacer regresión lineal estamos listos, no necesitamos hacer más nada. ¿Por qué? Porque primero que nada es insesgado, el bias es cero y además tiene varianza mínima. Y la respuesta es que, bueno, existen otras cosas como con Rich, ¿ok? En donde tenemos, uno, es sesgado, tenemos algún tipo de sesgo, ¿ok? En consecuencia, teniendo en cuenta la fórmula que vimos antes, si este es sesgado, el bias al cuadrado va a subir. Esto tiene que ir hacia arriba, ¿ok? Pero, recuerden que está sumando la varianza. Si bajara, esto sería posiblemente bueno, siempre y cuando esta suma sea menor a la suma de usar regresión lineal. Y en la práctica lo que sucede es que a pesar de que el bias, ¿ok? Aporta el cuadrado cuando es sesgado, en realidad la varianza disminuye muchísimo más respecto a lo que va a aumentar el bias. En consecuencia, nuestros modelos van a tener mejor error global, por así decirlo. Entonces, para poder darle un pequeño ejemplo a esto en Rich, como resumen, recuerde que vimos el caso específico, no voy a llamar extraño, pero sí extremo, en el cual tenemos una matriz ortonormal, básicamente que está extrapuesta por X en la matriz de identidad, y a partir de que esto es cierto, calculamos que, ¿ok? El beta de modelo asociado a Rich, ¿ok? Componente a componente es simplemente 1 entre 1 más lambda multiplicado por beta j de OLS. ¿Eso qué quiere decir? La información que nos da es, en este caso extremo, si tuviésemos los pesos de mínimos cuadrados, yo sé cómo calcular los pesos de Rich.
multiplicando por 1 entre 1 más lambda. ¿Esto qué quiere decir? Que como este valor yo sé que este estimador es insesgado, el hecho de multiplicar por algo que modifica esto implica que mi estimador deja de ser insesgado. En consecuencia, aquí les coloqué la tabla, en consecuencia sabemos que al ser distintos va a aumentar el sesgo dependiendo de lambda. Esto 100% seguro va a suceder, tiene que aumentar. Y lo segundo es, bueno, ver si decrece la varianza. Y llegamos a una conclusión de que la varianza, en el caso de Rich, en este caso obviamente extremo, es 1 entre 1 más lambda elevado al cuadrado por la varianza original del modelo. Entonces, esta varianza, si bien es mínima para aquellos estimadores que son lineales, es evidente que este valor es menor a la varianza de beta. ¿Por qué? Porque este valor multiplicado por algo que está entre 0 y 1, por supuesto que es simplemente agarrar una proporción de este valor y en consecuencia va a ser más pequeño. Entonces, nuestro trabajo es, ya yo sé que esto, ¿qué sé yo sin decir qué es lambda? 1, lo que sé es que es sesgado. 2, la varianza es menor. Mi pregunta es, bueno, ¿cuál lambda es el mejor? ¿Ok? Tal que esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Esta expresión sea entre comillas mínima o menor o más baja o la más baja posible, cualquier tipo de sinónimo. ¿Ok? Entonces, evidentemente, estos son ejemplos simplemente donde cuando apoyamos la idea teórica y luego vimos, bueno, qué pasaría en el caso de hacerlo con lazo, interpretamos un poco modificando los valores del parámetro de regularización, qué tipo de consecuencias tiene, etcétera, etcétera. Y nos dimos cuenta al final que toda esta idea se puede controlar como, o se puede analizar como, modificando la complejidad del modelo. Vamos a tener que el bias tiende a cero a medida que el modelo sea más complejo, la varianza sube mientras el modelo es más complejo, y nuestra idea, bueno, es tratar de estar aquí. Está en un punto, entre comillas, optimal entre agregarle complejidad al modelo, ¿ok? Modificando su bias y ver cuál es el modelo que necesitaríamos escoger. O sea, la idea fundamental es entender, bueno, ¿qué significa entonces complejidad del modelo? Ya sabemos que en el caso de regresión yo puedo controlar mi complejidad usando lambda. Hoy vamos a ver un ejemplo pequeño que se llama un modelo de clasificación que se llama Cabecinos, en donde vemos cómo podemos controlar la complejidad simplemente con otro hiperparámetro que se llama K. Y vamos a tratar de interpretar o de entender qué significa esta complejidad. Si nos da tiempo después, no sé qué dice, ok. Si nos da tiempo, vamos a ver una pequeña introducción a cómo, esto ya es para enero, pero vamos a ver una pequeña introducción de, bueno, qué es lo que estamos minimizando, o sea, qué tipo de error estamos minimizando. Yo creo que vamos a poder verlo, vamos a tratar de entender qué es lo que estamos tratando de minimizar, para luego ver esta grafiquita que está acá, en la web. ¿Dónde está? La acabo de ver, aquí, esta gráfica, y entendemos, bueno, vamos a tratar de ver que en realidad estamos tratando de llegar a un punto, nos estamos tratando de aproximar, nunca vamos a tener en realidad el error poblacional, porque si tuviésemos el error poblacional, no importa aproximar nada, simplemente utilizaríamos la distribución de la población, pero entendemos un poco la formalización de en verdad lo que queremos hacer. Y luego vamos a ver cómo podemos separar nuestros datos. Quisiera dar como mínimo, ¿ok? Separar el entrenamiento y prueba, me parecería que si llegamos hasta acá sería genial. Si podemos ver algunas cosas más mejor. Igual en este notebook, cuando estén un segundo. Ah, please. Ajá, cuando vean el notebook, luego van a ver si siguen, se los voy a, evidentemente se los voy a dar. En algún punto van a llegar a ver cuáles son las métricas para poder medir cuando los modelos de regresión funcionan bien. Incluso van a poder ver las métricas de clasificación, pero objetivamente no creo que dé tiempo para hoy de llegar hasta acá. Vamos a ver, esto es una versión modificada de la tabla general que se llama matriz de confusión, que se usa por lo general en el caso de clasificación binaria para entender si un modelo es bueno o no. Asociado a la matriz de confusión, hay diferentes tipos de métricas que uno puede entender o extraer a partir de la tabla, ¿ok?
vamos a tratar de ver qué significa cada una de estas cosas y al final vamos a ver una de las métricas. Esto va a ser ya para enero, pero para que si lo quieren ver después del notebook, van a ver una de los gráficos más importantes en clasificación binaria que se llaman las curvas ROC, en donde vamos a poder interpretar cómo están funcionando los modelos de clasificación binaria utilizando algo que llamamos la tasa real de positivos y la tasa falsa de positivos. Luego va a ser bastante sencillo para ustedes entender lo que está pasando acá, ¿ok? Pero para cuando les mande el notebook, no quiero decir que se asusten, sino que si hay demasiada más información para que estén al tanto de todo lo que está sucediendo. Entonces, regresamos acá. Vamos a hacer, o vamos a introducir el modelo de clasificación que es el más sencillo posible que pueda haber. Entonces, imagínense, ¿ok? Que uso las herramientas en vez de empezar a rayar porque rayo mal. Vamos a tratar de... Vamos a echar para atrás. Ok. Vamos a tratar de colocar aquí algo semi-aceptable. Si estamos en el caso de clasificación, imaginemos que tenemos dos características. Vamos a llamarla X1, X2. Quiere decir que en mi matriz de datos tengo aquí X1, X2. Y aquí tengo individuo 1. Vamos a colocarlo como... bueno, vamos a ser consistentes. La fila 1, fila 2. Ah, lo estoy usando igual, no me gusta mucho. Vamos a llamarlo... Vamos a cambiar el nombre. Vamos a llamarlo P1, P2. Esta es la característica 1, la característica 2, y este es el individuo 1 de mi dataset, y este es el individuo 2. Lo que voy a tratar de graficar es simplemente valores aleatorios, pero en el caso de clasificación, en el caso de regresión, simplemente el valor. Aquí colocábamos Y y analizábamos cuál es el valor. En el caso de clasificación, vamos a tener algo extra que es la clase. Recuerden que cada uno de nuestros puntos tiene que estar asociado a una clase y simplemente las clases las voy a modelar con colores. O sea, vamos a tener, por ejemplo, la clase 1 como el color fucsia y la clase 2 como el color azul. Incluso podemos tener tres clases, en verdad da completamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, si tuviésemos un dataset como este, ¿ok? Tratar de hacer este tipo de cosas. Ok, ok, si lo hago de esta manera, voy a colocarlo así. Perfecto. Si viene un dato nuevo y lo coloco aquí, ¿qué clase creen ustedes que sería ese dato? ¿Por qué? Entonces, uno. Bueno, vamos a tratar de no fastidiar con los colores. Vamos a utilizar algo neutral. Este. Ok, colocarlo aquí. ¿Ok? Dices, bueno, tiene sentido que sea de la clase azul. ¿Por qué para ti dices que tiene sentido? Perfecto. Entonces, cuando yo dice cercano, ¿ok? Cercano, implica lo siguiente. Uno, ¿ok? Al parecer, alrededor de este punto hay puntos. Y bueno, como la mayoría son azules, digo, ok, bueno, él debería ser de la clase azul. ¿Ok? Desde el punto de vista técnico, ¿cómo mediríamos cercano? La diferencia, esto puede ser que, ¿qué pasaría con la diferencia? Es el mismo problema que teníamos con con la función de pérdida de regresión. Si tú quieres hacer, supónganse que este punto lo llamo X y este se llama, esta es la fila 2, este es X2, este es uno nuevo que llamo X. La diferencia me estás diciendo que es X menos X2, ¿correcto? Entonces, claro, en verdad, esto tiene sentido. ¿Qué es X menos X2? En primer lugar, ¿qué significaría esto? Entonces, bueno, dependiendo de cuál escojamos, en verdad X menos X2 es simplemente el vector que va, si es X menos X2, es el vector que va de X2 a X, ¿correcto? Entonces, en verdad, esto no me dice mucho. Lo que me diría es cuál es la distancia que hay entre X y X2.
¿Y qué es la distancia? Regresamos a lo mismo. ¿Okay? En este curso reutilizamos todo en todos los temas. La distancia sería simplemente la norma 2 entre x y x2. Entonces, si esta norma 2 que me mide la distancia, en teoría, lo coloco entre paréntesis, entre comillas, es baja, ¿ok? Yo puedo decir, bueno, x se parece a x2. En teoría, bueno, quizás pudiese ser que sea de la clase x2. Entonces, el algoritmo de K-vecinos literalmente es exactamente lo que acabamos de describir. Si tenemos n puntos, calculamos la matriz de distancia entre los n puntos. En consecuencia, si quiero calcular la matriz de distancia entre los n puntos, ¿cuántas distancias tengo que calcular? Vamos a borrar lo que es innecesario. Bueno, eso no era tan innecesario, pero a ver si logro hacer esto. Ok. O sea, la idea es muy buena, ¿eh? Uno, yo digo que eso es este señor me pareciera que es de la clase azul, pero una cosa es verlo y otra cosa es tener pruebas. Entonces, si yo quisiera seguir el método que me estás diciendo, necesitaría calcular la distancia entre todos los puntos, ¿correcto? Si hay n puntos, ¿cuántas distancias necesito? Esto lo puedo almacenar en una matriz, evidentemente n por n, en donde simplemente la distancia ij me dice cuál es la distancia entre el punto I y el punto J, ¿correcto? ¿Qué tipo de cosas ya podemos saber de esta matriz sin calcular absolutamente nada? ¿Qué tiene que dar D de I? Correcto. La distancia entre un punto y el mismo debería ser cero, y bueno, por definición además, perdón, incluso por definición de norma, la norma de x menos x es la norma del vector cero, y esto tiene que dar cero. Esto es bastante básico. Ahora, ¿qué otra cosa podemos saber utilizando propiedades de normas? ¿Qué pasaría entre d de ij y d de ji para i distinto de j? Es mayor a Tendrían cero. el mismo valor. Tienen el mismo valor. ¿Por qué tienen el mismo valor? La relación es la misma. La Simplemente distancia es la misma, ¿ok? Entonces, sin importar cuál es el sentido o la dirección del vector, la distancia es la misma. En consecuencia, si tengo n puntos, ¿cuántas distancias en realidad debo calcular? Esto lo vimos en prueba, práctica cero. Tengo n puntos, necesito nada más. Si tengo la distancia IJ y la distancia JI, necesito nada más, obviamente, una de ellas. En consecuencia, en vez de tener n cuadrado distancias, que son las, ¿cómo se llaman estos? Las permutaciones, son permutaciones, ¿verdad? Sí. Necesitamos son las combinaciones. En consecuencia, necesitamos nada más los subconjuntos de tamaño 2 de mis datos, que va a ser n, si no me equivoco, por n-1 entre 2. Esto es un poco menor que n cuadrado. ¿Okay? De hecho, es la mitad de n cuadrado, si no me equivoco, tiene que dar la mitad porque necesitamos la mitad de las distancias. Y bueno, en verdad es un poco menor que la mitad de los cuadrados porque la diagonal principal no la necesitamos. Ya sabemos que n de esos puntos tienen que dar cero. Entonces, bueno, necesitaríamos almacenar simplemente la parte triangular inferior o superior de esta matriz de cuadrática que estamos pensando de distancias. Si eso fuese así, ¿ok? Ahora les digo, tenemos la matriz de distancia IJ para todo IJ, ¿ok? No solo la tenemos, estamos tratando de almacenarla lo más eficiente posible, calculamos nada más la mitad de las distancias, las almacenamos, tenemos todas. Si tengo que calcular la distancia entre J y tengo la IJ, simplemente volteo los índices y se acabó la idea. ¿Cuál es la idea del algoritmo? Lo único que recibimos es como parámetro K. Lo siguiente es para predecir en X0, que es un punto nuevo, encontramos los K puntos más cercanos y hacemos una votación. ¿Esto qué es? En mi ejemplo, ¿ok?
Si K fuese 3 y tengo estos elementos de clases, y tengo estos elementos de clases, y tengo estos elementos, vamos a hacer nada más 3 clases para no tener que escribir tanto. Si K es 3 y mi nuevo X, voy a colocarlo rojo, mi nuevo X está aquí, y K es 3, yo creo que los que parece que son más cercanos son este que está acá, este y este. ¿Ok? La clase de X, entonces sería el esquema de votación que me da 2 de la clase roja, 0 de la clase azul, 1 de la clase, perdón, 1 de la clase azul, 0 de la clase fucsia. En consecuencia, ¿por qué dije clase roja? Es clase marrón. ¿Ok? En consecuencia, la clase de el punto X es la clase marrón. ¿Ok? Entonces, este es el esquema más sencillo posible. De aquellos que están cerca de mí, hago un esquema de votación y veo cuál es el que gana. ¿Ok? Uno puede empezar a modificar esto de muchísimas maneras. Por ejemplo, si el X estuviese acá, vamos a hacer algo exagerado. Si el X está aquí, vamos a echar para atrás, borrar esto. Ok, ¿cómo lo podemos hacer? Si el X lo ponemos aquí, ok, y los que ganan, me gusta más acá. Si el X está acá, ok, y hago mi esquema de votación, imaginemos que tengo de la clase marrón un punto aquí. Entonces, los 3 que van a ganar son esta vecindad que está acá. Si yo hiciera mi esquema de votación, ¿okay? De nuevo me daría 2, 1, 0. Pero el que está más cerca es el de la clase azul. En consecuencia, otro tipo de esquema de votación puede ser la clase X. Otro tipo de esquema de votación puede ser la distancia mínima entre todos los elementos de la vecindad. Como es la distancia mínima, yo simplemente ordeno las distancias, me va a quedar la distancia azul, luego marrón 1 y marrón 2, y simplemente la clase es la clase azul. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer esquema de votación, mayoría, puedo hacer distancia mínima, puedo hacer, sumo todas las distancias de cada una de las clases y divido por el número de elementos que me daría la distancia media entre clases y escojo la que tenga menor, ¿ok? Hay muchas maneras de hacerlo. Lo importante es entender nada más que yo tengo mi dato nuevo y tengo que de alguna manera ejemplificar una vecindad. Esa vecindad va a depender del criterio que yo escoja para poder crearla. No quiere decir que hay un método que sea infalible, son simplemente diferentes maneras de describir cuáles son las vecindades. ¿Ok? Lo importante es entender nada más que dado un X, yo selecciono el número K de elementos que quiero comparar y ejecuto mi esquema de votación. El esquema de votación después puede ser, como les estoy diciendo, un esquema uniforme en el sentido simplemente cuento cuántos son, para cada una de las clases, la que tenga mayor clases, esa es la que es. Esto es básicamente un esquema de dime con quién andas y te diré quién eres. Y luego pueden ser otras cosas como distancia mínima, distancia máxima, distancia promedio, lo que uno quiera hacer. Incluso después podemos ver que estamos, por ejemplo, el algoritmo de Uber para tratar de determinar cuándo ir de un punto A a un punto B, calcular la distancia euclidiana puede ser que no tenga mucho sentido. Si estamos en Nueva York, en donde bueno, por encima de Wall Street, la mayoría de la ciudad es una grilla, ¿ok? Es más o menos donde comienza Manhattan. Si yo quisiera ver cuál es la distancia entre este punto y este punto, quizás la distancia euclidiana no tiene mucho sentido, tiene un poco más de sentido contar la distancia de Manhattan, que es o ir hacia arriba o hacia la derecha, ¿ok? Y contar, bueno, cuántas de estas unidades estamos teniendo en cuenta. Entonces, dependiendo obviamente del contexto, vamos a tener diferentes tipos de distancia, esquemas de votación. Lo interesante es entender que antes teníamos lambda, ahora nuestro interés está acá para poder crear estos sistemas de votación. Entonces, la peculiaridad de esto es que es un modelo que no es paramétrico, en el sentido de yo tengo mi matriz de distancia y luego a partir de acá voy a tener distintos tipos de predicciones, pero necesitaría obligatoriamente tener mi matriz de distancia para luego aplicar mi esquema de votación. Esto quiere decir que yo puedo reutilizar la matriz de distancia
Entonces puedo después cambiar la métrica de distancia para tener otra métrica de distancia y tener distintas otras formas de tener esquemas de clasificación. Entonces, utilizando el mismo, aquí ya recuerden, poco a poco vamos a ir menos hacia la parte teórica y más a la aplicativa. Vamos a reutilizar literalmente, ¿ok? El dataset Iris, si se acuerdan, era el de las plantas, ancho de sépalo, longitud de sépalo y ancho de pétalo, longitud de pétalo. Aquí, me perdonan, estamos haciendo, separando los datos en entrenamiento y prueba, para simplemente para la parte de gráficos. Si nos da tiempo hoy, recuerden que vamos a ver, ok, falta aquí agregar algo. Debería ser from. Okay. Ok, ahora sí. Básicamente estamos separando nuestros datos, ¿ok? 112 muestras en el entrenamiento, 38 en test. No le vamos a dar tanta importancia, nos interesa es tener este gráfico. Cuando corran este gráfico llegamos acá, ¿ok? Y aquí vemos cómo estamos viendo las fronteras de decisión es simplemente para un dato nuevo, ¿dónde caería, ¿ok? La decisión si un dato nuevo estuviese en esa zona. Entonces, por ejemplo, para K1, K igual a 1, ¿ok? La idea fundamental es, si un dato nuevo está acá, ya yo sé que ese dato va a ser parte de la clase púrpura. Si cae acá, es de la clase amarilla. Y existe, entonces, para K igual 1, empiezan a existir este tipo de cosas en donde, por ejemplo, ¿okay? Fíjense como si un elemento cae acá para K1, el que está más cerca es este punto amarillo y la clase es la clase amarilla. Pero cuando uno ve estos datos, ok, tengo la mayoría de elementos de la clase púrpura acá, la mayoría de elementos de la clase azul acá, y los elementos de la clase amarilla pareciera que estuviesen aquí. Solo que uno de los elementos de la clase amarilla está acá. Entonces, empezamos a ver cómo el error de entrenamiento para un K bastante bajo es muy bajo, ¿ok? Pero para los elementos que no están en entrenamiento, el error es considerablemente mayor que en los otros casos en donde estoy aumentando el tamaño de K. Entonces, este es un caso en donde podemos ir viendo cómo modificando la complejidad del modelo, tenemos en algunos casos, ¿ok? Si el modelo es muy complejo, poco vayas, ¿ok? La varianza es bastante alta e incrementa el error y tenemos que generalmente tratar de conseguir, ¿ok? Este punto en donde podamos controlar la complejidad del modelo en base a el posible hiperparámetro que podamos usar. En nuestro caso particular de cabecinos, ¿cómo podemos controlar la complejidad del modelo? Básicamente, ¿ok? Es ver cómo se comporta el modelo de acuerdo al número de vecinos. Por eso es que es un ejemplo bastante útil para poder explicar esto. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Fíjense en lo siguiente. Cuando K es bastante bajo, fíjense que la región de decisión, ¿okay?, tiene formas que posiblemente puedan ser un poco más complejas. Fíjense que en esta área es amarilla, luego tengo mini islas que son amarillas, y evidentemente van a haber zonas acá azules, ¿ok? El área de decisión, ¿okay?, se ve que es mucho más compleja que si utilizaran muchos más vecinos. Fíjense que al final es casi como tener simplemente dos hiperplanos en donde separamos todo lo que está para acá es amarillo, todo lo que está para acá es azul, todo lo que está para acá es fucsia, y me equivoco. Obviamente me voy a equivocar porque alguno de los datos de amarillo está en la mayoría de zonas en donde están los azules, y viceversa, donde están la mayoría de los amarillos tengo algunos que son azules. Bueno, posiblemente si tengo un dato que caiga acá, quizás es amarillo, pero en el esquema de votación, dependiendo de acá, van a haber más azules y va a ganar la clase azul. Entonces, esto es un clasificador que es bastante sencillo de entender y está sujeto a muchísimos problemas. ¿Ok? ¿Qué es lo importante de este clasificador? Uno puede calcular el error. Increíble esto del tamaño. Okay. Uno puede calcular el error esperado de predicción para un dato nuevo, tomando en cuenta el sesgo y la varianza. Uno puede calcular, ¿ok?, cuáles son los valores de sesgo y varianza. Entonces, fíjense, si K fuese 1, ¿ok? Si K fuese 1,
¿Cuál es el sesgo del modelo? Aquí fíjense que estoy diciendo que X0 pertenece a mi matriz de datos X y estamos asumiendo que si está dentro de los... por cierto, ¿ustedes entienden qué significa esto? Esta es la fórmula de decisión para calcular la probabilidad. Esta parte sí es fácil de entender. Esto me está diciendo cuál es la probabilidad de que la clase C dado un X0. Eso se entiende. Si son tres clases, tengo la probabilidad que Y sea 0, Y sea 1 o Y sea 2, dado el punto X0. Esto es fácil de entender. ¿Ok? Luego, esta parte sí me interesa que se entienda bien. Acá, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué creen que está haciendo este valor? Los ayudo con la primera, ¿ok? Si tengo un esquema de votación, imagínense que K sea 7, ¿ok? Quiero calcular cuál es la probabilidad, dada una vecindad de una vecindad de tamaño 7 para un elemento nuevo X0, ¿cuáles son sus clases? Entonces, primero, la probabilidad de que la Y esté en la clase 0, dado mi X0, es, entonces estoy haciendo 1 entre 7, multiplicando por, entonces, antes de ver qué es lo que está a la derecha, fíjense que la probabilidad para Y igual 1 y la probabilidad para Y igual 2, dado el X0, en ambos casos igual estoy haciendo 1 sobre 7, 1 sobre 7. ¿Ok? Multiplicado por algo que está a la derecha. Vamos a tratar de entender qué está a la derecha. Entonces, esto es, lo que está debajo de la suma es los I, ¿ok? En las vecindades de tamaño K, dado el X0. Esto simplemente me da los índices que estén dentro de la vecindad de tamaño K del punto X0. Esto nada más me dice cuáles son los índices de mi dataset, ¿ok? Los K elementos más cercanos a él. Imagínense que los elementos, tengo 100 puntos, y los elementos fuesen de manera aleatoria el índice 2, el 4. ¿Sí, Marcel? Hola. Se está intentando hacer una distribución porcentual de las, o sea, de los elementos que conforman la vecindad para poder determinar la probabilidad de acuerdo a eso. Correcto. Sí. Bueno, Ok. porcentual no, porque no estoy multiplicando por 100, pero sí es una proporción. Claro, pero perdón, exacto. Quise decir que en todo caso una proporción en función del número del K. Sí, sí, fíjense. Esto ya esto sé que sí lo pueden entender todos, ¿ok? Sé que esto es lo que está dando fastidio, por eso nadie me quiere hablar, pero no tengan miedo, ¿ok? En el sentido, ¿qué está pasando acá, no? Esta expresión me dice nada más cuáles son los K elementos más cercanos a X0. Entonces, la interpretación simplemente, literal, NK de X0, ¿ok? En inglés, N es por neighborhood, de comunidad, ¿quiénes son los que están más cerca? K me dice cuántos son, X0 es el parámetro que me dice cuál es el punto que yo voy a comparar con todos los que yo tengo en mi dataset. Entonces, si K fuese 7, en el ejemplo que yo estoy dando, estoy simplemente calculando la vecindad de tamaño 7 alrededor de X0. Estos son los índices, nada más. Por eso es que colocamos I en la vecindad. Imagínense que los índices fuesen el punto 2, 4, 5, 7. Puse 7, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está bien. Bueno, esto debería ser un 50, pero no sé por qué lo puse tan alejado ya. Esto es un 50. Ok. Entonces, los índices, ¿ok? Son el 2, 4, 5, 7, 9, 12 y 50. Ahora, de manera aleatoria, voy a asignar las clases. Esta es esta clase, esta y esta. Luego tengo la clase fucsia, voy a colocarle 2. 3 más 2. No, voy a colocarle... Bueno, está bien así, no importa. Y la última clase vamos a colocarle ahora verde para que se vea bastante distinto. Estos dos. ¿Ok? Entonces, fíjense. ¿Qué sé yo?
Vamos a regresar a este color. Ok. La cardinalidad de este conjunto, obviamente me va a dar K, que es 7. Por eso es que multiplicamos por 1 sobre 7, porque sin importar la distribución de clases, el valor máximo que yo voy a poder sumar para cada uno de los elementos de la vecindad es 7. ¿Ok? Ahora, ¿qué es esto? Esto es lo siguiente. ¿Ok? Cuando vean en matemática una y parecida a los reales, a los enteros, etcétera, con una condición, esto se llama la función indicador. Esto literalmente es algo tan sencillo como colocar 1 si se cumple la condición, 0 si no se cumple la condición. Esto es literalmente, para los matemáticos, lo que nosotros hacemos como bool de una condición. ¿Ok? Y bueno, si estamos en Python, porque podemos hacer int de esto, porque en Python, bueno, podemos castear lo que queramos y somos libres de hacer lo que queramos. Si hacemos int de bool de la condición, básicamente nos está dando o 1 o 0 si se cumple o no la condición. Aunque bueno, uno puede quitar la parte de entero y a pesar de que es un booleano true false, puedes empezar a sumar cosas si quieres porque bueno, a la gente el lenguaje no le gustaría mucho, pero es la manera en la cual está hecho el lenguaje. Pero básicamente la función indicador me dice, si se cumple la condición, pongo un 1, si no se cumple, se pongo 0. Entonces vamos a hacerlo para el primer elemento. Si yo quisiera sumar, ¿ok? Y igual 0 de x0, ¿qué es lo que estoy haciendo en esta suma? Entonces lo voy a colocar acá y vamos a ver. Para el punto x0, voy a ver si los puntos, bueno, aquí tengo que definir, antes que me maten, qué es clase 0, 1 y 2. Vamos a colocar que la 0 es la azul, la 1 es la fucsia y la 2 es la verde, ¿ok? Perdón. Ok, ahora sí lo puedo hacer. Entonces, la primera suma para la primera clase va a ser lo siguiente. Ok, el primer elemento es de la clase 0. Entonces sumamos 1 más. El segundo elemento es de la clase 0. Entonces, la función indicador para ese elemento no es de la clase 0, sumo 0 más. El tercer elemento, no. El cuarto, sí. No. Sí. No. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de que pertenezca a la clase azul, esto está multiplicado por la suma de este funcional, que me va a dar 3. La probabilidad entonces es 3 sobre 7. ¿Ok? Esto es similar a 0.429. ¿Ok? Entonces, para la siguiente, ¿ok? Profe, eso es básicamente calcular un Laplace. O sea, casos favorables sobre casos fatales. Sí. A ver, O sea, sí. básicamente es un Laplace porque estás calculando la probabilidad de que sea de la clase x sub 0 sobre los Sí, casos totales. y cada uno tiene como probabilidad 1 sobre K. Sí, Sí. estamos diciendo que son como... Sí, el tema acá es que, bueno, en verdad, vamos a darlo como sí, porque en nuestra escuela, una distribución laplaciana es cuando cada uno es equiprobable, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, si son curiosos y ponen acá Laplace distribution y vemos acá, en verdad, la función de densidad de una distribución Laplace es un poco similar a la normal, solo que cuando el rango de la distribución cuando el rango de la distribución son los enteros, este elemento se cancela y va a quedar 1 sobre el número de elementos, y si va a dar todo bien y me queda uno, cada uno es equiprobable, ¿no? Pero sí, o sea, como lo vemos nosotros en computación, esto es laplaciano porque cada elemento tiene su misma probabilidad, ¿ok? Entonces sí, como lo vimos nosotros, sí, esto es una distribución laplaciana en donde cada uno de los puntos asumo que tienen la misma probabilidad. Pero, ok, ojo, esto es solamente porque mi esquema de votación que usé es simplemente si pertenece a la clase, entonces sumo 1. ¿Qué pasaría? Si yo quiero cambiar el esquema de votación a distancia, lo que haría es 1 entre la suma de todas las distancias y luego hago la suma desde I en nk de x0, ¿ok? Y sumo son las distancias de cada uno de los i, o sea, la distancia del xi contra x0. Y esto también es válido. ¿Por qué? Porque la suma de todas las distancias me da un número c, 1 entre c multiplicado por
la distancia relativa de cada uno de los elementos de esa clase y al final me queda igual algo cuya suma me va a dar 1. ¿Se entiende? Entonces esto es solamente cierto porque estoy usando la función indicador que me dice es de la clase tal o de la clase tal y sumo 1 o 0. Pero pudiese sumar las distancias, ¿ok? Y es un poco más, en teoría, un poco más justo el sistema de votación, ¿ok? Luego, para esta, vamos ahora a borrar el ruido. Borrar esto. Ok. Esto también lo puedo borrar. Ok. El siguiente cálculo, ¿cómo sería? Sería así. Perfecto. La clase fucsia que suma 0 más 1 más 0 más 0 más 1 más 0 más 0. Esto es 2 entre 7, que es aproximadamente, creo que 2.85 algo, y esto va a dar 8.6. ¿Ok? Y esto también tiene que dar, aquí, bueno, aquí empezamos a hablar de, si ya calculé para esta y para esta, la otra tiene que ser literalmente el complemento si no hicimos algo mal, y me va a dar de nuevo 2 multiplicado por 1 sobre 7, que es de nuevo 0.286. ¿Ok? Aproximado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Para este esquema, para ese punto, ¿ok? La probabilidad de que el elemento pertenezca a la clase azul es 0.429 y para las otras dos es 0.286. ¿Ok? Entonces, dentro de mi esquema de votación digo, ok, ¿cuál es su clase? La que tenga la mayor probabilidad, que es la clase azul, y yo digo, ok, X0 pertenece a la clase azul. Eso es todo. ¿Se ve? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que va a variar de este clasificador? Evidentemente lo que cambia es cuál es el valor de cada que yo tengo que utilizar. Las matrices indicador, o sea, las funciones indicador van a ser siempre las mismas para el punto nuevo. Lo que yo puedo modificar es qué tantos elementos agrego dentro de la vecindad. Entonces, ¿qué sucede? ¿Ok? ¿Qué sucede? Si el tamaño de mi vecindad, ¿ok? Es 1, quiere decir que solamente voy a tomar en cuenta, ¿ok? La decisión de el punto más cercano. Eso quiere decir que es bastante claro que el error de entrenamiento tiene que ser, o que también estamos haciendo nuestras predicciones en entrenamiento para casos bastante pequeños, ¿ok? Va a ser bastante alto lo que hacemos bien para el entrenamiento. ¿Por qué? Porque si me tengo que parecer nada más lo que está cercano a mí, ¿ok? Evidentemente, cuando yo vaya a cuando yo vaya a probar en elementos que no están en el conjunto de entrenamiento, me voy a equivocar bastante. Entonces es claro que un esquema bueno tiene que ser algo mayor que 1, pero no necesariamente, ¿ok? Del tamaño 50. Porque ¿qué pasaría si fuese de tamaño 50? Supónganse que tengo 50 elementos y mi K es 50. ¿Qué va a suceder con mi clasificador? Tengo 50 elementos y K es 50. Llega un X0 nuevo. ¿Importa la información que me da X0? ¿Qué pasaría si tomo en cuenta todos los puntos de la población? La mayoría gana siempre. ¿Lo ven? Eso quiere decir que no tiene sentido que la vecindad sea de tamaño 1, como no tiene sentido que la vecindad sea todos mis datos. La vecindad debería ser un valor que está por acá. ¿Cómo lo decidimos? Eso los va a ayudar después a decir cómo se escoge el mejor K. La idea Creo que principal es la no me siguiente. quedó bien esta parte, no la entendí bien. Esta parte, ¿por qué es 50, no 1? Suponte que tienes 50 datos, ¿ok? No veas estas líneas. Esto es un caso hipotético que no tiene nada que ver con las líneas. ¿Qué pasaría si tengo 50 datos y llega un X0 nuevo, llega un punto nuevo? Y yo digo, ok, yo voy a tratar de predecir cuál es su clase en base a los datos que yo tengo disponibles. Si yo usara todos los datos, ok, y son 3 clases, imagínense que tengo la probabilidad de la clase 1, me da 0.4. La probabilidad de la clase 2 es 0.3 y la probabilidad de la clase, bueno, vamos a colocar aquí un 5 para que dé bien. Y la probabilidad de la clase 3 es, esto es 75, 0.25, ¿no? Cuando llega un punto nuevo, si estoy utilizando todos los elementos, créanme que usando el mismo criterio que hicimos antes, de sumar las vecindades,
Si usamos todos los puntos, siempre va a dar este resultado, sin importar cuál es X0. Porque dado un punto nuevo, si uso todos los puntos, simplemente le voy a decir que gano siempre la clase mayoritaria. ¿Ok? ¿Lo ven? Claro, claro, porque sí, ya lo veo. Entonces, lo que me dice esto es, bueno, los vecinos que tengo que calcular, ¿okay? O que tengo que seleccionar, tiene que ser evidentemente un número menor que el total, pero tiene que ser un número mayor de 2, 3, 4. ¿Cuál es? No sabe, no importa cuál es por ahora. El valor real que deberíamos calcular está más o menos por aquí. Por lo general siempre es logaritmo de un logaritmo de n es un número bueno para colocarlo como acá, pero no importa la parte teórica. ¿Okay? Lo importante es lo siguiente. Yo puedo, dado este esquema de votación, calcular el error teórico. Entonces, fíjense, el sesgo para K1, ¿ok? Me va a dar f de x0 menos 1 entre 1 que me da 1, la suma de f de x0, que me da 0. Es evidente, si x es 1, selecciono que esté más cerca y es el mismo, y es insesgado. Ahora, ¿cuál va a ser la varianza? ¿Ok? Si la varianza es la máxima, depende, obvio, aquí va a depender, bueno, ¿qué significa la varianza? Esto puede ser la varianza de las distancias. ¿Ok? Si K es 1, ¿ok? Maximizo cuál es la varianza. Si empiezo a aumentar, ¿ok? El número de elementos, evidentemente me alejo del valor real, porque aquí estoy multiplicando por una probabilidad que está aumentando, pero fíjense cómo disminuyo la varianza. Entonces, en este caso particular es lo mismo. Estoy agregando un poco de sesgo, tratando de disminuir la varianza dependiendo de cuál es el valor K que estoy escogiendo. Si K es demasiado grande, este número tiende a 0 y tengo nada más la aproximación, este número tiende a 0 y tengo nada más f de x0, ¿okay? Que es el caso en donde tengo nada más, uso todos los elementos de mi dataset y tengo nada más la probabilidad de la clase. Entonces es inútil. Entonces, bueno, ¿qué K usamos? No importa cuál es el K. Lo importante es lo siguiente. Cuando K es pequeño tengo bajo sesgo, alta varianza. Cuando K es grande tengo alto sesgo, baja varianza. Nuestro objetivo entonces es, bueno, ver en dónde tenemos que trazar la línea. Puede ser que en este caso sea por acá, puede ser que escojamos un K que esté por aquí, o en este caso puede ser algo que esté aquí. No importa cuál es la decisión, porque si hubiese una decisión única, ¿okay? Si hubiese una decisión única, créanme que no existiría toda esta área. Siempre van a haber distintas maneras de hacer las cosas. Para este caso particular, como queremos maximizar, que también lo hacemos en test, fíjense que el valor máximo está aquí con K igual 3. ¿Okay? Esa es básicamente la idea. Ahora, pudo haber sido que el K estaba acá y K hubiese tenido, perdón, el valor máximo estuvo acá y el K hubiese sido 15. Claro que sí, eso no importa cuál es la solución para este caso particular. Lo interesante es ver cómo podemos manipular la complejidad del modelo. Lo que me interesa es que intentamos que podemos manipular la complejidad del modelo y ver cómo cambia este error. Eso es todo lo que me parece importante en todos estos casos. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? ¿Okay? Aquí tienen el ejemplo. Luego podemos calcular la matriz de confusión de nuestros modelos. Podemos dar unas métricas más sencillas, que es entender la matriz de confusión. ¿Okay? La matriz de confusión, de hecho, ya ustedes la deben haber visto o la deben tener en la mente cuando estaban haciendo contraste de hipótesis. Y la idea fundamental es la siguiente. ¿Okay? Sin importar que coloquen en X o en Y, muchas veces el valor real de la clase se coloca como fila y en las columnas colocamos las predicciones. Pero pudiesen colocar perfectamente las predicciones en las filas y los valores reales en las columnas. Lo importante es ir entendiendo qué está pasando. Entonces, por ejemplo, esta entrada, ¿qué me dice? ¿Okay? Lo que me dice es lo siguiente. Cuando escojo cada 3, de las 13 que en realidad eran de la clase setosa, fíjense que la predicción fue setosa. Eso quiere decir que no nos equivocamos en la clase setosa. Luego, de las 13 que son de la clase versicolor, 7 logramos predecir correctamente cuál era su clase y en 6 nos equivocamos. Por último, para la virgínica, ¿ok? De las 12 que eran de la clase virgínica, logramos correctamente clasificar 9, en 3 nos equivocamos. Entonces, ¿qué es la matriz de confusión? Es simplemente tener una matriz en donde colocamos en las filas el valor real de la clase Y, en las columnas colocamos las predicciones, y como estamos en clasificación,
podemos darnos el lujo de graficar esto como pares ordenados IJ, en donde me dice acá, esta es la Y real y aquí tengo la predicción Y de J. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto que me dice, esta entrada acá me dice, son aquellos elementos que eran cetosa que fueron clasificados como virgínica. Entonces, la entrada, vamos a colocarlo aquí, vamos a empezar a contar en cero, ¿ok? La entrada Y de 0, Y2, como es 0, quiere decir que no me equivoqué en los valores reales 0 con las predicciones Y2. ¿Se ve? Si tengo más de dos clases, la matriz de confusión entonces es multiclass. Aquí en este caso la cardinalidad del elemento de clases es 3. Si tuviese nada más dos, entonces la matriz sería una matriz de confusión binaria, en donde tendríamos clase 0, clase 1, predicción 0, predicción 1, o 1 menos 1, no importa la interpretación. La idea fundamental siempre va a ser la misma. ¿Cuál es nuestro objetivo como métrica? Esto es una representación como matriz. La métrica, ¿qué pudiese ser? En español, la exactitud, en inglés se llama accuracy. Nuestro objetivo pudiese ser, ¿ok? Medir lo siguiente. ¿Dónde no nos estamos equivocando? Vamos a tratar de ver que la métrica de exactitud, ayúdenme a tratar de conseguirla. ¿Cuándo mi clasificador clasifica correctamente? Tengo tres casos en donde clasifica correctamente. Cuando Y es cetosa y la predicción es cetosa. Y lo mismo para versicolor y para virgínica. ¿Ok? Entonces, ayúdenme acá a entender, de estas 9 entradas, ¿cuáles son las que no nos estamos equivocando? En esta nos estamos equivocando, en esta entrada. ¿Cuál era la clase real? La predicción. Entonces esto está bien. ¿Lo ven? En esta de acá. Disculpe, solo para entender bien lo de la matriz, estamos viendo qué elementos de una clase conseguimos en otra clase. Eso es lo que nos permite ver la matriz. Yo tengo mi clasificador, correcto. Imagínense que tengo mi clasificador, vamos a llamarlo F. Para un dato nuevo, ¿ok? Si estamos en clasificación, me va a dar o la clase 0, o la clase 1, o la clase 2. En nuestro contexto, esto es cetosa, versicolor y virgínica. ¿Ok? ¿Cuáles son los casos que podemos tener? Que la clase real es 0, 1 o 2 y las predicciones son o 0 o 1 o 2. Si yo quisiera saber todas las posibilidades, tengo las posibilidades de el conjunto de mis posibles clases, producto cartesiano con el conjunto de las predicciones. Como la cardinalidad de este elemento es 3 y la de este es 3, tengo 9 posibilidades. Eso es todo lo que estamos haciendo. Entonces, la primera posibilidad, que es la que tenemos acá, esto es, la clase real es cetosa, mi predicción fue cetosa. Esto está bien. Esta es, la clase real es cetosa, mi predicción fue versicolor. Esto no está bien. Esta es, mi clase real es cetosa, mi predicción es virgínica. Esto no está bien. Esta es clase real versicolor, predicción cetosa. Esto no está bien. Esto está bien. No, no, no. Y esto está bien. ¿Se ve? Entonces, para yo poder tener una métrica de qué tan bueno es mi clasificador, basta con sumar las entradas de la diagonal principal, ¿sí? Y dividimos entre la suma de los demás elementos, de la triangular inferior y la triangular superior. ¿Sí se acuerdan qué es la suma de la diagonal principal? La traza. Entonces, es simple, la exactitud es simplemente la traza de mi matriz de confusión dividido entre la suma de todos los elementos de mi matriz de confusión menos la traza de la matriz de confusión. Entonces, para no hacerlo tan complejo, basta con escribirlo de esta manera. Son las predicciones correctas entre las predicciones que no son correctas. ¿Ok? En el caso de, ¿ok? Clasificación binaria, fíjense que aquí coloco TP, TN, esto es, en el caso de clasificación binaria,
Deme un segundo que mi chihuahua está fastidiando. Lulu. Cuando escucha cosas empieza a darle a los vecinos. Ok. En el caso de clasificación binaria, de nuevo tenemos clase real, predicción. ¿Ok? Si colocamos el tema de clasificación binaria es que por lo general se dice que tenemos una clasificación positiva y una negativa. Siendo positiva la clase que yo estoy tratando de conseguir y negativa la clase que en teoría no estoy tratando de conseguir. Estos son simplemente interpretaciones, lo llaman positivos y negativos. ¿Ok? En este contexto, sorry, en este contexto es diferente. Vamos a colocar aquí clase 0, clase 1, clase 0, clase 1. Ok. Vamos a asumir, ¿ok? Que la clase 0 es la negativa y la clase 1 es la positiva. Entonces, recuerden, esto es contextual en el sentido, muchas veces podemos hacer clasificación binaria. Sección lleva tilde. Podemos hacer clasificación binaria, en donde no vamos a poner una connotación positiva o negativa a las cosas. Por ejemplo, si es cáncer, obviamente está mal que tener cáncer, pero el objetivo como es conseguir cáncer, esa es la salida positiva de mi modelo porque soy capaz de predecir cáncer. No quiere decir que es positivo tener cáncer. ¿Ok? Entonces, esta entrada, ¿ok? Son aquellos elementos, ¿ok? Que es de la clase negativa y que realmente los predije como de la clase negativa. Estos son los verdaderos negativos. Entonces, los true negatives, ¿ok? En el contexto de aprendizaje automático, cuando vean TN, quiere decir true negatives. Aquellos elementos cuya clase era 1, la predicción me dio 1, lo puedo llamar los true positives, que son los verdaderos positivos. Y de manera análoga, ¿ok? Este elemento era un elemento que era de la clase, era realmente negativo y la predicción fue positiva. ¿Cómo creen que se llamaría esto? Falso negativo. Falso Positivo. positivo. ¿Por qué? Porque mi predicción es falso. Yo estoy diciendo que es falso y es mentira que es un falso. Y esto es un falso negativo. ¿Ok? En este contexto de clasificación binaria, mi accuracy siempre va a ser la suma de la traza, que es los verdaderos positivos más los verdaderos negativos, dividido entre la suma de todos los elementos, falsos positivos, falsos negativos, perdón, verdaderos positivos, verdaderos negativos, falsos positivos, falsos negativos. ¿Ok? El ejemplo que estamos dando es un ejemplo de clasificación con 3 clases. No necesitamos colocarles verdaderos positivos, falsos positivos. No llamamos a las cosas como positivo o negativo, simplemente colocamos cada uno de los nombres de sus clases. Entonces, en ese ejemplo, fíjense que coloco cuál es el valor de la matriz de confusión. En el 76% de los casos, que es 29 sobre 38, la suma 13 más 7 más 9, okay, dividido entre la suma de todo lo demás, de todos los elementos, me da acabo de darme cuenta, cuando dice traza de C, esto es dividido entre la suma de todos los elementos de C. No tenemos que colocar traza menos nada. Eso es la suma de todos los elementos. Esto es lo que me da el accuracy, ¿ok? Cuando vean el video de nuevo, en realidad esto es lo que tenemos que hacer. Bien, preguntas. Ya sabemos, tenemos 2 ejemplos entonces con regresión y tenemos un ejemplo con clasificación en donde manipulando un parámetro que llamamos hiperparámetro podemos manipular el bias y la varianza y vemos cómo al hacer eso podemos tomar decisiones para poder determinar o tener el mejor modelo posible. Luego, cuando yo quiera ver, ok, ¿cuál es el mejor modelo? Ok, necesitamos métricas. Algunos ejemplos son el accuracy. En el siguiente notebook vamos a ver muchas de esas métricas. Aquí les coloqué simplemente un ejemplo para que tengan una idea. El resumen, ¿qué es esto? Me llama la atención eso que acaba de suceder. ¿Alguien sabe qué hice? Al parecer, para el YTEX puedo saber el histograma de frecuencia y le hago hovering pero no funciona con la predicción. Interesante. Ah, ya sé por qué no funciona, porque
Porque la salida de JPred, fíjense que la salida, aquí ven el N que está a la derecha de JPred, es porque en el signature de la definición del modelo dice que la salida puede ser cualquier cosa. En cambio acá, como la salida es un entero, el target es un entero 64, Notebook logra hacer el histograma. Esto quiere decir que esto tiene que cambiar la implementación y colocar aquí como salida o flotantes o entero, y creo que va a funcionar esto, nunca lo había visto. Ok, seguimos. Ok, resumen. Cada vez que tengamos nuestros modelos, vamos a tener bajo nuestro control el posible sesgo, varianza. Esto no lo vamos a poder tener nuestro control. En muchos casos, ¿qué va a suceder? Ok, variando ciertas cosas de nuestros elementos, podemos disminuir el sesgo y la varianza. Ok, luego hay que ver cuál es el parámetro de complejidad. El parámetro de complejidad más básico que les di fue el del polinomio. Mientras más alto el polinomio, menos sesgo, más varianza. En el caso de Rich, es lo opuesto. ¿Ok? Mientras más revalorización agrego, añado más sesgo, disminuye la varianza. En el caso de Cabecinos, el parámetro de complejidad es mientras más pequeño es el K, tengo menos sesgo y más varianza. ¿Ok? Entonces, lo que quiere decir esto es un ejemplo. ¿Ok? Lo que quiere decir es lo siguiente. Para cada una de las veces que utilizamos modelos, tenemos que ir pensando, ¿ok? ¿Cómo podemos controlar los parámetros que yo puedo pasarle antes de conseguir las soluciones a mi modelo, de tal manera de entender cómo varía su complejidad con el objetivo de reducir el error? ¿Ok? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿qué error en verdad estamos reduciendo? Entonces, vamos al siguiente notebook. ¿Ok? Vamos a reconectar. Y vamos a comenzar la parte de evaluación de modelos. Entonces, como es habitual conmigo, vamos a repasar, para repetir las cosas 100.000 veces. Siguiente cosa que vamos a, de evaluación de modelos. Entonces, como siempre, nuestro objetivo es conseguir una función f. Pero por el momento nunca hablé, bueno, lo he hablado, pero no lo he explicado. ¿Cuándo podemos decir que f es buena? ¿Por qué? Porque f, techo, es nuestro resultado luego que resolvemos el problema de optimización. Pero ¿cómo sabemos si ella es buena o no? Si esta función está en un rendimiento bueno o no. Entonces, de ahora en adelante, en esta parte vamos a tratar de entender. El objetivo principal ahora es, tenemos que conseguir una F sí, pero tiene que ser una F buena. No necesariamente es cualquier modelo. Tiene que ser bueno. Entonces, intuitivamente, una función es buena si logra generalizar sobre datos independientes no vistos. ¿Esto qué quiere decir? El ejemplo que le estamos dando. Nuestro objetivo normalmente es tratar de conseguir el modelo que explique lo que está sucediendo en mi población para datos que no tengo. Si yo quisiera intentar predecir para datos que tengo, obviamente no necesitamos hacer machine learning, tenemos que ir simplemente a nuestra entrada, a nuestra base de datos y conseguir la entrada que necesitemos responder. Por ejemplo, algo que sucedió hace poco, Oasis hizo una gira en Gran Bretaña y en América, ¿no? Si ellos quisieran predecir cuántos venues tienen que seleccionar para cada una de las ciudades, o cuántas camisas tienen que colocar en la tienda, la que tenemos acá, cuántas camisas tenemos que colocar en la tienda para maximizar el revenue sin necesidad de dejar camisas dentro del inventario. ¿Okay? Luego que sucedió la gira, es evidente que ellos pueden decir, bueno, quizás pudimos haber abierto un concierto nuevo en Londres o uno en Dublín, e igual hubiesen vendido todas las entradas. Entonces, claro, hay diferentes restricciones que tienen al respecto. No es solamente abrir conciertos por abrir. Las bandas tienen dentro del calendario tienen algunos tiempos en donde los cantantes pueden cantar por 2, 3 días seguidos, luego tienen que descansar 4, porque si no las cuerdas vocales se le echan a perder, todo ese tipo de cosas. ¿Okay? Lo importante es, bueno, cómo uno pudiese predecir, tener una predicción buena de cuáles son los venues que tenemos que abrir, cuántos conciertos podemos haber hecho. Si ya tengo los datos, ¿ok? Evidentemente, para poder predecir, sería una predicción para una gira nueva. Si los tengo ya para la gira 2025, no tiene sentido que hagamos ningún tipo de predicción porque ya los datos los tenemos disponibles. Entonces, el resumen es el siguiente. Tenemos una variable objetivo, tenemos siempre un vector de entrada. Está mal, por cierto. Esto es una matriz. Vamos a cambiar el nombre de una... bueno, si lo quiero hacer así, que está bien. Vamos a colocar aquí X minúscula.
no los quiero confundir. Esto es X minúscula. Creo que tengo que cambiar todo. Hasta ahora siempre he dicho que X era la matriz. Luego lo modifico. Aquí también lo tengo que cambiar. Creo que ya estoy bien así. Aquí. Bueno, voy a ir viendo cada una de las entradas. Aquí hay otro. Creo que con este está bien. Ok. Entonces, tengo mi variable objetivo Y. Esto también tiene que estar en minúscula. Ahorita los arreglamos todos. Porque Y yo había dicho que era el conjunto. Mira, esto es una variable. Estoy haciendo aquí punto a punto. Variable objetivo Y. Vector de entrada X que está en RP. ¿Por qué? Porque mi matriz de datos, recuerden que está en R de NP. Esto me está diciendo simplemente una entrada tiene P características. Entonces, un módulo de predicción F techo de X se ha estimado a partir del conjunto de entrenamiento T. Aquí es la primera vez que llamo, en vez de llamarlo X a mi conjunto de entrada, fíjense que ahora lo estoy llamando T como conjunto de entrenamiento. La función de pérdida sigue siendo siempre la misma. La denotamos como la función de pérdida L, que compara un Y con la posible salida de mi modelo. Recuerden que dependiendo de lo que escogíamos como función de pérdida, si utilizábamos la cuadrática, simplemente los errores los elevamos al cuadrado. Si colocamos el valor absoluto, los errores calculamos el valor absoluto. Este es nuestro setup por ahora, que lo habremos repetido 15 veces durante el curso. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en verdad? Entonces, hay diferentes maneras de en que empezamos a definir los tipos de errores. Entonces, hay que ser bastante cuidadosos con cómo llamamos los errores. Y después vamos a llegar a una, por decirlo así, un acuerdo, ¿ok? De decir, ok, ¿cuál es el error en verdad que estamos tratando de minimizar? Entonces vamos a ser hoy un poquito estrictos en definir las cosas. Entonces, primero, ¿qué es el error de prueba? Entonces, el error de prueba también dice, también conocido como error de generalización, es el error de predicción sobre una muestra independiente. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo mi F, ya yo lo calculé, y quiero calcular cuál es el error en base a un error de un conjunto de entrenamiento, y sería el valor esperado de mi modelo comparado contra mi salida, dado un conjunto de entrenamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí estoy diciendo que cuando yo coloco el dado, quiere decir que el conjunto de entrenamiento ahora es fijo, como si estuviésemos haciendo literalmente probabilidad condicional. El hecho de colocar dado del conjunto de entrenamiento fija los datos de entrenamiento y aquí dice, yo los conozco, yo sé cuáles son los datos de entrenamiento. Cuando ese es el escenario, cuando estoy tratando de calcular el error de mi modelo, fijando, ¿ok? El conjunto de entrenamiento, ¿ok? Lo puedo llamar como notación, simplemente error de generalización, el error dado el conjunto de entrenamiento. ¿Qué sucede? ¿Ok? Fíjense que dice que el error de prueba se refiere al error de este conjunto de entrenamiento específico. Entonces, eso quiere decir que ese error sería único luego que yo fijo mi conjunto de entrenamiento. El hecho es el siguiente. Si yo tuviese mis datos, recuerden el ejemplo cuando abrí Wolfram Alpha y les dije que yo puedo separar mis datos y habían billones de maneras de separar mis datos cuando tengo incluso muy poquitos elementos. Recuerden que el ejemplo creo que era con versicolor y virgínica, teníamos 150 entradas y bastaba con separarlos en 100 para entrenamiento, ¿okay? Y 50 para prueba. Y recuerden que la manera en la cual podemos hacer esto son las combinaciones de 150 en 100 o en 50, da igual. Y esto sería por las combinaciones de 50 en 50. Este número nada más. Recuerden que vimos que ya estaba por el orden de los billones. Entonces, bueno, hay que tener bastante cuidado con la manera en la cual hablamos. Luego que yo fijo, consigo una de estas 150 en 100 combinaciones de entrenamiento y tengo aquí mis datos ya separados. Cuando yo calculo el error, luego que yo separé mis datos, ¿ok? Se refiere nada más a un conjunto de entrenamiento específico. Eso quiere decir que si vamos a intentar ofrecer resultados con un solo split, desde el punto de vista científico no es bastante significativo. Entonces, ¿qué es el error de entrenamiento? Entonces aquí dice, el error de entrenamiento es el promedio de la función de pérdida
sobre los datos de entrenamiento. O sea, agarro todos mis elementos, ¿ok? Agarro todos mis elementos, punto a punto calculo la función de pérdida evaluada en esos elementos, sumo y divido entre el número de elementos que tiene mi conjunto de entrenamiento y me da, y lo llamo, perdón, R de techo. Entonces son cosas distintas. Este es el valor esperado desde el punto de vista de probabilidades. Luego que fijo T, este es el muestral. Esto es, tengo mis datos, tengo mi F, calculo, ¿ok? Esto lo puedo calcular. Esto es teórico, esto no lo puedo calcular. Porque como yo pudiese saber cuál es el valor esperado del error luego de que fijo mi conjunto de entrenamiento. Si yo pudiese hacer esto, quiere decir que la poblacional la tengo disponible. Eso nunca va a pasar. Entonces, de alguna manera tenemos que ver cómo usando esto podemos predecir el valor real de entrenamiento. Para hacer esto, hacemos lo siguiente. Definimos el error de predicción esperado como. Entonces, pues, esto créanme que es la notación que se usa en el libro. Aquí ya tenemos 3 tipos de notaciones diferentes para 3 conceptos distintos. ¿Ok? Dependiendo de qué es lo que conocemos y qué es lo que no conocemos. Entonces, imagínense que yo quiero calcular el valor esperado de error de mi distribución sin fijar el conjunto de entrenamiento. Este señor, ¿ok? El valor esperado de mi función de pérdida evaluada en mi función, ¿ok? Sin fijar el error de entrenamiento, es justamente el valor esperado de esta variable aleatoria. ¿Ok? Fíjense que lo colocamos acá. Entonces, aquí ya empezamos a ver cómo, si empezamos a analizar lo que hacemos desde el punto de vista de probabilidades, es bastante complejo entender, ¿ok? ¿Cuál es la métrica que cuando uno agarramos todos nuestros elementos, vemos cuál es el posible error que hay luego que yo tengo mi modelo y tengo un número, me da, no sé, supóngase que el número da 40. ¿Qué es este 40? ¿Es el valor esperado del error de la población o es un estimador o es el valor esperado de toda la población sin fijar el conjunto de entrenamiento? No sabemos qué puede ser qué es lo que estamos tratando de plantear o de explicar dentro de nuestro informe, como sea que lo estamos tratando de dar al público, ¿no? Entonces, ¿qué es esto? Entonces, la representación gráfica es la siguiente. Imagínense que aquí estoy tratando de ver cuál es el error de predicción y lo separo entre entrenamiento y prueba. Lo que va a suceder es lo siguiente, que es la idea fundamental es estos 3 puntos para entender qué es lo que estamos haciendo, ¿ok? 1, en este experimento, si cada línea roja, ¿ok? Cada línea roja representa una de las 100 simulaciones que yo puedo hacer para RDT, simulaciones porque simplemente, ¿ok? Simplemente selecciono 100 posibles conjuntos de entrenamiento de mis datos y calculo el error muestral usando esta fórmula, ¿ok? Lo hago 100 veces, los grafico todos, ¿ok? Entonces tengo 100 simulaciones para RT. Efectivamente, luego de fijarte, obtenemos el error de predicción. ¿Ok? La línea roja, que es el promedio de cada una de las demás líneas de las otras 100, que me da 1 entre 100 de la suma de igual 0 hasta 100 de RDTI, este es justamente un estimador del error. ¿Ok? Eso es lo máximo que podemos decir. Eso va a ser un estimador. Esto es un estimador del error poblacional. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos un estimador del posible error poblacional sin fijar un dataset. ¿Ok? Entonces la pregunta es, bien, ya sabemos que si lo que queremos estimar, necesitamos hacer muchas simulaciones. Necesitamos, dado mis datos X, seleccionar un entrenamiento 1, entrenamiento 2, hasta llegar a un entrenamiento N. ¿Ok? ¿Cuántas veces podemos hacer esto? Entonces la respuesta es, bueno, ¿cuánto poder de cómputo tengo? Si imagínense que luego que yo separo mis entrenamientos, ¿okay? Tengo, qué sé yo, un servidor con 4 GPUs, cada GPU tiene 16 GB de RAM. ¿Okay? Imagínense que para entrenar mi modelo necesito 24 horas. Si yo quiero que N sea 100, necesito al menos 100 días para tener 100 posibles errores de entrenamiento y tener un buen aproximador. ¿Okay? Vamos a coger aquí. Tener un buen estimador del error poblacional. Entonces la pregunta es, ok, ¿cuántas veces podemos hacer esto en realidad?
La respuesta es que, bueno, va a depender obviamente de el poder de cómputo que tengan, qué tan específico, bueno, qué tan rigurosos quieren ser a la hora de hacer los entrenamientos. Por lo general, cuando vean resultados, lo que van a ver es gráficas de este estilo, ¿ok? Cuando lleguemos al de enero, de nuevo van a ver gráficas de este estilo, en donde tienen como bandas de posibilidades de lo que está sucediendo y colocamos simplemente un promedio, ¿ok? Colocamos un promedio de lo que está pasando. Entonces, al final, ¿cuántas veces tenemos que repetir este experimento? En mi experiencia, entre 5 a 10 veces es suficiente de acuerdo a la capacidad de cómputo que tengan disponible. Las líneas, para última cosa, las líneas azules representan el error de entrenamiento, ¿ok? Evidentemente tenemos que ver dónde calculamos el error. Lo podemos calcular sea en prueba o en entrenamiento. Y lo importante de entender es lo siguiente. Mientras más complejo es el modelo, ¿ok? Aprendemos más de entrenamiento y dejamos de generalizar bien para datos que desconozco. De manera análoga, ¿ok? ¿Cuánto me equivoco? Para modelos que son muy simples, para ambos casos me voy a equivocar mucho. El objetivo principal es controlar la complejidad de nuevo. Tratamos de controlar la complejidad tal que optimicemos y ahora sí podemos llegar a una conclusión bastante útil. Vamos a optimizar solamente en el error de prueba, en el error de aquellos datos que yo no estoy usando para entrenar. ¿Ok? Eso quiere decir que mis datos, cuando los separe, algunos van a ir a entrenamiento, algunos van a ir a prueba. ¿Ok? Lo que sí es cierto es que sin importar cuántas veces yo repita esto, el n que separo mi x en entrenamiento y prueba, vamos a reportar nada más errores. Nada más nos van a interesar los errores en prueba. Lo que va a suceder es que esos errores siempre son un poco más grandes que los errores de entrenamiento, porque mi función está aprendiendo con los datos que está viendo, y cuando vaya a generalizar para datos nuevos, evidentemente nos vamos a equivocar un poco más, no hay ningún problema, pero vamos a tratar de minimizar esta función. Entonces recuerden, cosas que nos tenemos que preocupar. Uno, ¿cuántas veces? N de cuántas veces vamos a hacer este experimento. Es decir, ¿cuántas veces de mi X separo en entrenamiento o prueba? 100, 200, va a depender de la capacidad de cómputo que ustedes calculan. Bueno, si tardo en entrenar 10 minutos y quiero hacer 100 entrenamientos, bueno, ya sé que necesito 1000 minutos para tener todos mis datos. ¿Okay? Para cada uno de esos entrenamientos, uno puede controlar la complejidad del modelo. Entonces, cuando yo separo mis datos, controlo la complejidad de mi modelo y tengo mi error dependiendo de la complejidad. Como lo voy a hacer 100 veces, luego simplemente hago la suma desde igual 1 hasta n. ¿Ok? Lo hice 100 veces de mis errores. ¿Ok? En prueba. Para la complejidad. Eso es lo que me da esa línea roja con un poquito de... que se ve un poco más que la de los entrenamientos. Y esa va a ser posiblemente la gráfica que podemos compartir y de la cual le vamos a dar importancia. Y luego, escoger cuál es la complejidad del modelo optimal, simplemente es aquella que minimice este valor. ¿Ok? ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Puede ser que el valor mínimo, fíjense, viendo esta gráfica, ¿ok? Fíjense que para este experimento, hay un experimento por acá, no sé cuál es, no importa cuál sea, ¿okay? Hay un experimento por acá, cuyo valor mínimo dio aquí. Esta es la complejidad mínima para ese entrenamiento. En realidad, el mínimo de todas de todos los promedios da por acá. Eso quiere decir que en general, ¿ok? Para todos y cada una de las formas que yo puedo separar mi conjunto de entrenamiento, en general tiene sentido que hay una mejor decisión si yo escogiera esta complejidad que escoger esta complejidad. Este valor es el mejor de los errores de prueba para una sola configuración entrenamiento test, train test, ¿ok? Lo que pasa es que esto lo tengo que repetir muchísimas veces, justamente por esa idea que le estoy diciendo que, bueno, de todos los posibles datasets, ¿cuál tengo que escoger? Tengo demasiada suerte y escojo acá. Puede ser que para este caso particular, escojo esta complejidad y agarro este modelo. Para datos nuevos,
es bastante probable que me voy a equivocar mucho, porque esto fue un caso particular en donde justamente ese split fue suerte en el sentido de me dio el error de predicción mínimo, pero no va a funcionar bien para datos nuevos. Entonces, la mejor decisión que podemos tomar, que no necesariamente quiere decir que es la decisión optimal, la decisión optimal puede ser incluso que esté aquí, pero la decisión que podemos tomar en base a lo que podemos hacer es simplemente escoger el promedio de todos estos experimentos, ¿ok? Este escenario en donde ejecuto muchos experimentos, ¿ok? Es lo que se llama evaluación cruzada. Vamos a llegar ahora al final a la parte de evaluación cruzada. Pero vamos a explicar, ¿ok? Uno de estos experimentos, ¿cómo sería? Entonces, estamos acá. Entonces, el pipeline general es el siguiente. Bueno, no lo voy a explicar. Prefiero explicarlo aquí, ¿ok? Uno de esos posibles entrenamientos es el siguiente. Entonces, ¿cuál es la idea? Entrenar el modelo con un conjunto de entrenamiento, evaluar el modelo en el conjunto de entrenamiento, mejorar modelo dependiendo de los resultados. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental? Tengo mis datos X, los voy a separar en entrenamiento y prueba. Entreno mi modelo usando esto, digo cuáles son mis resultados nada más con aquellos elementos que no estén en el conjunto de entrenamiento. Recuerden que si reportamos las métricas con los elementos que tengo en entrenamiento, ¿okay? El error va a ser mucho más bajo en promedio de lo que tenemos en prueba y no va a ser un buen error para explicar la posible generalización de mi modelo. Entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer? Fíjense que, ¿qué error tiene esto? Si yo les digo a ustedes, yo quiero controlar la complejidad de mi modelo, ¿okay? Imagínense que escogemos cabecinos. Cabecinos, vamos a llamarlos KNN. Recibe como parámetros mi matriz de distancia, pero tengo que saber o controlar cuál es el CAP de vecinos que necesito comparar, ¿ok? Bajo este criterio de separación, yo lo único que les estoy diciendo es, dado que tengo un dataset, lo puedo separar en entrenamiento y en prueba, ¿ok? Mi pregunta es, ¿ustedes creen que bajo este criterio yo tengo alguna manera de ver dónde funciona mejor la CAP? En algún punto les digo, ok, ¿dónde uso el hiperparámetro? Voy a empezar a preguntar uno a uno ahora. Si yo separara de esta manera, en algún punto pongo cuál es el hiperparámetro, ¿dónde entra el hiperparámetro en esta separación? En ningún lado, ¿verdad? Yo separo mis entrenamientos, no me dice absolutamente nada del hiperparámetro. Entonces, bueno, ¿qué pudiese hacer? Bueno, repito esto n veces para cada uno de los K que yo pueda conseguir. Luego veo cómo hago para compararlo. Pero no es suficiente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos colocarle un grado de complejidad a hacer lo siguiente. ¿Ok? Genero mi conjunto de entrenamiento. ¿Ok? Escojo el mejor modelo utilizando una pequeña porción de validación y luego mi prueba final la hago en un conjunto de pruebas. Esto va a ser lo siguiente. Tengo mis datos. ¿Ok? Separo en entrenamiento, vamos a llamar esta T, vamos a llamarlo T de 1 y luego aquí tengo prueba 1. ¿Ok? Esto es para el primer K. Esto me da una métrica. ¿Ok? Evalúo, obviamente, tengo que evaluar en la parte de validación. Entonces, fíjense que aquí lo que estoy diciendo es que la parte de prueba tengo que de alguna manera separarlo en dos. Una parte que lo voy a llamar validación y una parte que lo voy a llamar prueba. K1, ¿ok? La puedo evaluar en este conjunto de validación. K2 lo evalúo en este conjunto de validación. K3 es lo mismo. Luego selecciono el mejor posible. Y luego la última parte es simplemente decir, ok, ¿cómo yo hago para comparar al final todos los modelos? Lo comparo con una porción de mis datos que nunca estuvo en mi proceso de evaluación para definir cuál es el mejor posible. Y luego ese puede ser, supónganse que gana K2, y luego digo, ok, la métrica final evaluada en el conjunto de pruebas
para el K2, que fue el que ganó, es la siguiente. Y esa es mi métrica, que yo digo, esta es mi métrica final. Entonces, una generalización de esto es hacer lo siguiente. Y esto es lo que por lo general hacemos el 99% de las veces. Imagínense que tengo mi conjunto, lo separo en entrenamiento y prueba, y hago el siguiente experimento. Ok, el proceso en el cual yo selecciono una pequeña parte de test y la pongo como validación, lo voy a hacer para todos los elementos de mi conjunto de entrenamiento. Eso es lo que llamamos false, ¿ok? Que es lo siguiente. Entonces, para diferentes valores de K, lo que digo es, yo voy a evaluar el rendimiento de mi modelo y de mi conjunto de entrenamiento, ¿ok? Lo separo, supónganse que lo separara en 5, este split 5 puede ser 7, 9, 13, es un valor que ustedes deciden, no importa cuál es el valor. Y la idea fundamental es la siguiente. Cuando yo vaya a entrenar mi modelo, ¿ok? Una vez estos elementos son parte del conjunto de validación y entreno mi modelo utilizando estos señores y me da una métrica, vamos a llamarla M1. Hago lo mismo para split 2, tengo M2, hasta llegar al último que tengo M5, ¿ok? Y veo cuál de todos estos fue el que ganó, ¿ok? Después de que tengo cuál es el que ganó, uso mi conjunto de entrenamiento que no formó parte de mi proceso utilizo mi conjunto de prueba que no formó parte de mi proceso de entrenamiento y lo que yo reporto como resultados tiene que ver con justamente estos datos que nunca formaron parte de el conjunto de entrenamiento. ¿Cuál es el objetivo principal de, realizar estos cortes? Que yo puedo manipular o conseguir cuáles son esos parámetros que necesito. Aquí puedo usar K3, aquí uso K igual 5, aquí uso K igual 11, comparo, digo, ok, este fue el que ganó, pruebo acá y esto es lo que yo voy a dar como resultado, ok. De manera análoga, si tienen demasiado tiempo, uno puede hacer lo siguiente. Es bastante, no digo plausible, sino que uno lo puede hacer si uno quisiera. Para K igual 3, ok, tengo mi métrica 1 para K igual 3 acá, métrica 2 para K igual 3, de llegar a la métrica 5 para K igual 3. Y luego digo, ok, el resultado promedio para K3 es 1 entre 5 de la suma de los MI de 3. Y eso lo comparo con cada uno de los K que yo quiero usar. Esto es MI de K igual 5. Podemos hacer tantas veces como queramos. Y luego selecciono el que me dio el valor más bajo. Si gana, por ejemplo, K igual 5, ¿ok? Las métricas que yo tengo asociadas para K igual 5 son para elementos que algunas veces formaron parte del conjunto de entrenamiento. Entonces podemos cometer el error de decir, ok, al final mi valor, el valor final de métrica que estamos diciendo para K igual 5, el menor posible dio este. ¿Eso tiene algún tipo de sentido? Bueno, la verdad es que no se sabe. Entonces necesitamos siempre evaluar al final con un conjunto de datos que nunca formó parte del proceso de entrenamiento. ¿Ok? Es lo máximo que podemos hacer. ¿Por qué estamos diciendo todo esto? Porque recordemos, ¿ok? Si echamos siempre hacia atrás, ¿ok? Para poder tener, si uno pudiese calcular esto, ¿ok? Si uno pudiese calcular esto, que es el valor esperado del error para todos los posibles f, ¿ok? No necesitaríamos aproximar nada. La realidad es que, ¿ok? Lo mejor que podemos hacer son muchísimos experimentos y simplemente del promedio de todos los experimentos escogemos el mejor posible. ¿Cómo decirlo? Lo que esperamos es que este procedimiento, si tenemos una muestra que representa relativamente bien la población, lo que esperamos es que nuestro modelo funcione bien para datos que no hemos conocido. ¿Ok? Y lo he repetido muchas veces. Si por alguna razón, si por alguna razón el experimento o la población que estamos tratando de modelar cambia en el tiempo, es claro que cuando vayamos a probar con datos nuevos va a fallar. O sea, vamos a tener malas predicciones, pero no podemos controlar todo. Podemos controlar
lo que tengamos a la disposición. ¿Qué podemos controlar? Ya sabemos que podemos controlar qué tan complejos son los modelos, podemos medir error de entrenamiento, podemos medir error de prueba. Lo lógico es que intentemos decir, ok, este es mi error de prueba para datos que no conocía, ok, los datos que no conocía, y nos dio este valor y escogimos el mejor posible luego de promediarlo, ok. Eso es todo lo que podemos hacer desde el punto de vista de selección de modelos. El punto álgido luego es, ok, les estoy hablando de comparar métricas, ¿okay? Pero en ningún momento, obviamente, después va a cambiar, variando dependiendo de cuál es el modelo que estamos usando. En el caso de regresión, ¿ok? Usamos métricas de regresión. Si estamos en el caso de clasificación, utilizamos métricas de clasificación. Y luego, obviamente, dependiendo de el tipo de problema que vayamos a responder, van a cambiar las métricas de interés. Entonces les voy a dar un pequeño ejemplo y con esto terminamos la clase de cómo a veces exactitud, en el caso de clasificación, por ejemplo, no es una buena métrica. Entonces imagínense que, para darles una idea de por qué necesitamos más de una sola métrica, ya sabemos que exactitud es, en el caso de clasificación binaria, ¿ok? Recordemos, esto es la real, esto es predicción, ¿ok? Predicción. Ok, imagínense que, bueno, nuestro objetivo básicamente, recuerden, esto es verdaderos negativos, verdaderos positivos. La exactitud es la suma de la traza de la matriz o la suma de la diagonal dividida entre la suma de todos los elementos. ¿Ok? Imagínense que estamos haciendo, disculpa que siempre uso el ejemplo, pero es con lo que trabajo. Imagínense que estamos tratando de predecir cáncer. Si agarramos, tenemos un modelo que trate de predecir si una persona tiene cáncer o no. Imagínense que mi modelo fuese, no tienes cáncer. Tú no tienes cáncer. Siempre. ¿Este modelo es bueno? La respuesta es bueno. Depende de lo que uno considere bueno. Si usamos como métrica exactitud, fíjense que si yo digo que no tienes cáncer, vamos a asumir que la clase positivo 1 son las personas que tienen cáncer. ¿Qué va a pasar con mi modelo? ¿Ok? Supónganse que hacemos el test en 1000 personas. 50 tienen cáncer. Entonces, si mi predicción siempre es que no tienen cáncer, fíjense que lo que va a pasar es que aquí va a haber un 50, aquí va a haber un 0, aquí va a haber un 950 y aquí va a haber un 0. ¿Ok? Entonces, obviamente, si mi predicción siempre es tú no tienes cáncer, fíjense que la exactitud de mi modelo es del 95%. ¿Por qué? Porque es 950 dividido entre 950 más 50 más 0 más 0. ¿Ok? Entonces, el modelo no tienes cáncer se equivoca solamente el 5% de las veces. Pero esto es cierto solamente porque el 5% de la población es la que tiene cáncer. ¿Ok? Eso no quiere decir que mi modelo sea bueno. Posiblemente un modelo que haga esto, ¿ok? Imagínense que aquí sea 949. Aquí tengo 1. Y aquí tengo 49, qué sé yo. Y aquí tengo, bueno, vamos a hacerlo así. Vamos a colocar aquí 949. Aquí coloco 1, ¿ok? 940, 10, ¿ok? Vamos a colocar acá 9 y aquí coloco 41, ¿ok? ¿Cuál es la exactitud de este modelo? La exactitud de este modelo va a ser 949 dividido entre 1000, que es del 94.9%. Es decir, la exactitud de este modelo me dio menor a la exactitud de mi modelo de que nadie tiene cáncer. Pero ¿cuál modelo usarían ustedes? A pesar de que, bueno, no está funcionando muy bien, nada más conseguí 9 de los 50 pacientes que tienen cáncer, yo usaría este. Este al menos el 20% de las veces va a detectar correctamente que tengo cáncer. Este lo va a detectar 0% de las veces. ¿Ok? Entonces, esto es un pequeño ejemplo como la exactitud a veces no tiene sentido. Entonces tenemos que usar otras métricas. En este caso específico utilizaríamos la métrica F1, que es la métrica para datos no balanceados. Entonces en enero vamos a repasar todo desde cero. Y vamos a ver, bueno, ¿qué es la métrica F1, por ejemplo? ¿Por qué utilizamos la métrica F1 para
casos de clasificación binaria con datos que no son balanceados. Y luego, lo que les repito, cuando hagamos nuestro experimento, lo máximo, recuerden, que podemos hacer es, dado mi conjunto de entrenamiento, lo separo cuantas veces pueda en entrenamiento y prueba, y luego, en mi experimento, selecciono cuáles son los posibles valores de hiperparámetros que puedo controlar, y luego evalúo en aquellos datos que no utilicé nunca para entrenar, y esos son esas son las métricas que voy a poder publicar y decir, bueno, mi modelo funciona de esta manera bajo este escenario. Eso es todo lo que podemos hacer. Hay que hacer hincapié, y cuando en la primera tarea no, pero a partir de la segunda sí. Hay que hacer hincapié, mucho hincapié, de cómo están haciendo esta parte de separación de los datos, ¿ok? Me tienen que decir, esta fue mi métrica, lo separé de esta manera, ¿ok? Estos son los datos, estos son los valores que me dieron para este conjunto de entrenamiento, ¿ok? ¿Qué sí va a suceder? ¿Ok? Aquí. Podemos separar nuestros datos en todos aquellos posibles splits que tenemos en nuestros datos. La respuesta es no. No tenemos poder computacional, ¿okay?, para poder hacer todos los posibles experimentos. Entonces tenemos que escoger un número de experimentos que sea quizás un poco mayor que 1, ¿okay?, pero que no sea un número tan exagerado. 10, 15, ¿okay? Más no tiene sentido. Si funciona bien para 10, 15, por lo general, en el área, por lo general, funciona bien para generalizar en la mayoría de casos, ¿ok? Uno puede hacer datasets sintéticos en donde una combinación macabra que funcione mal, a pesar de que para la mayoría de los casos funciona bien, pero la realidad no es, hay una manera jocosa de decirlo, que en realidad, la realidad no es tan macabra. Si funciona bien para 10 casos, funciona bien en general para todos, hacemos lo que le estamos diciendo, el experimento, promediamos, escogemos el menor, ¿ok? En enero vamos a ver que, bueno, toda esta parte no tenemos que hacerla nosotros, basta con utilizar los métodos de scikit-learn para que ellos separen por nosotros los datos, pero por ahora me interesa que tengan la idea y repasamos todo en enero y les digo cómo se separan los datos dependiendo del tipo de problema. Hay separaciones estratificadas si queremos respetar las clases cuando no están balanceadas, tenemos la evaluación cruzada normal, básica, ¿ok? Etcétera, etcétera. ¿Okay? Me interesa nada más, cuando vean el video, cuando vean el notebook, esta parte en donde, bueno, tenemos que de alguna manera controlar, ¿ok? Cómo modificamos esos parámetros y cómo hacemos los experimentos y qué es lo que tenemos que representar dentro de nuestros resultados, ¿ok? Entonces, bien, la tarea la publico mañana en la mañana de ustedes, ¿ok? Va todo hasta este notebook. Va a haber una parte pequeña para que me digan algún tipo de resultado en la parte de selección de modelos, sin hacer tanto hincapié, ¿ok? Igual en la tarea, cuando lean todo, va a estar bastante bien explicado, ¿ok? Bueno, termino la grabación. Y no. Ok, les mando entonces la tarea. Recuerden, el parcial es para enero. Van a estudiar haciendo la tarea para el parcial, ¿ok? Recuerden que el parcial es mitad práctico, que es para la casa. Les doy 4 o 5 días. Y va a haber un día, voy a hablar con el profesor Eugenio para que vayan a hacer la parte teórica en un salón, 10 preguntas de selección con justificación, ¿ok? Bien, entonces bueno, nos vemos entonces, el examen nos basta lo vemos que entonces vimos en hoy. enero. ¿Cómo? El examen basta lo que vimos hoy, o sea, hasta cierta partecita de la que vimos hoy de selección. Sí, sí, sí. Pero, sí, o sea, no voy a hacer tanto hincapié acá, ¿ok? Porque en enero lo vamos a refrescar todo de cero. La parte, esto sí va completo. ¿Alguna recomendación de estudio para la parte práctica? Porque como es bastante contenido, o sea, es como, oye, que estudiamos, en qué podemos enfocarnos en la parte práctica, porque hay muchas cosas, pues. Perdón, en la parte teórica, para la parte teórica, que considero que es bastante contenido y es como, oye, ¿cómo sí, podemos estudiar? pero no entendí si es de la parte teórica o la práctica. Perdón, de la parte teórica, porque la parte práctica, como es en la casa, uno le da chance de revisar y cosas así, pero la parte teórica, como es bastante contenido, es como, oye, que nos enfocamos. Sí, o sea, la parte teórica, recuerden lo que les digo. No les voy a colocar. Oye, o sea, podemos ver la página de la materia.
Ustedes tienen ahí, si entran acá, tienen ahí todos los parciales de todos los semestres. Voy a colocarlo en el chat. No va a ser muy diferente a esto, por ejemplo, fíjense, yo abro acá un parcial. Las preguntas son así, ¿ok? ML, ok. Esta no. Esta sí, ok. Lo que pasa es que, bueno, en otros semestres, ¿qué es esto? Porque el parcial 1 aquí fue bastante lejos. Vamos a abrir otro parcial. Ah, es que este es el parcial 2, perdón. Lo que estaba pasando. Vamos a abrir el parcial 1. Ok. Ya vamos a entrar todos en crisis. Ok. Ejemplos. Considera los siguientes gráficos de dispersión en un problema de regresión. Las líneas representan un modelo y cada imagen tiene datos de entrada distintos. Entonces, ¿cuáles de los dos modelos tienen error cuadrático medio inferior? Entonces me dicen, les pregunto, ¿el púrpura o el rojo? Calculen cuál es el error. ¿Ok? Esto es simplemente calcular, recuerda, o sea, este es el valor real, este es el del promedio, este es el error. Si es el cuadrático, es la suma de los y reales menos beta por x al cuadrado. ¿Ok? Pero aquí, la particularidad, por ejemplo, en este caso, es que todas las distancias es distancia 1. Eso es lo que se tienen que dar cuenta, por ejemplo. ¿Ok? Siguiente pregunta. Supongamos que tenemos que entrenar un modelo de aprendizaje supervisado para clasificar lanzamientos de pitchers y ball en buenos y malos. ¿Cuáles de las siguientes alternativas son correctas? Estas son preguntas de análisis, sabiendo qué es aprendizaje supervisado y qué es clasificar. ¿Ok? El tema, ¿por qué lo hago ahora? Estas 10 preguntas las hago en casa, porque si ustedes le meten esto a ChatGPT o a Cloud, ya responde todo por ustedes. Entonces, bueno, antes lo mandaba para la casa, pero cuando empezamos los cursos hace 2 años, se equivocaba un poco, ahora no se equivocan. Entonces, simplemente para hacer la evaluación un poco más justa, estas preguntas que son bastante sencillas, ¿ok? Son bastante sencillas las preguntas. En este caso particular, para este curso, para el parcial 1 fueron curvas ROC, para ustedes no va a ir, pero por ejemplo aquí, asumiendo precisión como accuracy, discuto sobre la siguiente idea: no todos los modelos con precisión alta funcionan correctamente, algunos modelos con precisión alta funcionan correctamente. Nada más quiero ver la interpretación a ciertas preguntas que son demasiado fáciles, ¿ok? No les voy a poner a probar nada. Si les preocupa la parte de pruebas o de demostrar, no les voy a poner a demostrar nada. ¿Ok? Es solamente interpretación y análisis. ¿Ok? Ok, vale, muchas gracias, profe. Esta vez de Bueno, mucha ayuda. okay. Ojo, están todos acá. Ojo, si ven esto, por ejemplo, ¿no? Para este caso particular, para este parcial vieron las curvas ROC, y el siguiente tema de clasificación son máquinas de soporte vectorial. Es simplemente cómo separar, hacer clasificación con hiperplano. Esto no les va a ustedes, por ejemplo. Esta sí, la pregunta 1. Bueno, lo voy a poner, fíjense. 1.12 iría. A ver, 1.13 iría. ¿Ok? Aquí se acabó la 15. Esta iría. La 15. La 1.15 iría al examen, ¿ah? De ustedes. Esta no llegamos. La 1.14 no. Esta tampoco iría a la 11. La 10 tampoco puede ir para ustedes. Esta sí. Esta sí. Esta dice, menciona al menos 2 precondiciones sobre la matriz de datos X que asumimos cierta a la hora de estimar F. En el caso de regresión. Esta también pudiesen hacerla. Esta no, obviamente. Esta tampoco. Esta sí. Esta la vimos, que es la de coeficiente de determinación para regresión, etcétera, etcétera. ¿Ok? Evidentemente yo voy a hacer el parcial hasta lo que ustedes pudieron ver. ¿Ok? Ok, Bien. gracias, profe. Bien. Entonces, bueno, nos vemos entonces en enero, que sería el día... Ya va. Fin de sueto 9. Entonces la semana siguiente al 9. Nos vemos el 14, ¿no?
No me equivoco. Bien, entonces nos vemos el 14 de enero, ¿ok? Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, chao.